Señores, como de costumbre, solo los martes, entrevistas con contenido temático atractivo, agradable y de orientación y de formación ciudadana. Hemos estado trabajando todo el tiempo con temas relacionados con el interés familiar, el interés de todos los profesionales, iniciado precisamente en el quehacer de la radio y la televisión, iniciado también en la política. Estamos esta mañana con la presencia el ingeniero Eladio Rodríguez Solís, colega, estudiamos ciencia política en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero Rodríguez Solís es ingeniero civil, es politólogo y aparte de ser politólogo, tiene una maestría en administración y algo importante, que es mi gran preocupación, maneja los temas de la municipalidad con propiedad porque fue un regidor de la provincia y del municipio de Santo Domingo Este, el ingeniero Eladio Rodríguez Solís, y es especialista en temas relacionados con la municipalidad. Ingeniero Solís, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa National Project con su página abierta y National Project con su propuesta al punto. Sí, buenas tardes, mi hermano y condiscípulo Luis Montero. Sí. Y además quiero enviar un saludo a todo el pueblo dominicano y en especial a los pobladores del municipio de Santo Domingo Este. Estamos a su disposición. Doctor, yo he querido desempolvar este material que parece amarillo, pero no es amarillo, es el tiempo que lo tiene ese color, para que con este material, luego que dé lectura a este párrafo, nosotros iniciemos el conversatorio con relación a los temas municipales y políticos actuales del municipio de Santo Domingo Este y de lo que es la política en general en la República Dominicana y también en el continente. Preste mucha atención. Este profesor le dio clase a usted, que fue el doctor José Joaquín Vidó Medina. Y en uno de sus análisis sobre la definición de la ciencia política, el tema del poder, él hace uno de sus temas magistrales, habla del poder y dice que el poder, lo va a dar lectura, él dice que el poder es, en primer lugar, un fenómeno biológico. Este aspecto del problema es descuidado generalmente por los sociólogos a menos que se dediquen al estudio de las sociedades de insectos, la colmena, el hormiguero, que no son comparables a las sociedades humanas. El estudio de las sociedades de animales superiores, pájaros, mamíferos, revela, por el contrario, fenómenos de autoridad muy cercanos a los nuestros. Algunos individuos, casi siempre los machos, tienen un verdadero carácter de jefe de grupo, se encuentran así auténtica jerarquía. Dentro de un gallinero, por ejemplo, los gallos se colocan para dormir en un orden constante que corresponde, sin lugar a duda, a diferentes grados de autoridad. Si después de un conflicto el número uno es desalojado de su sitio por el número dos pasa a ocupar la posición. Si el número 2 fracasa, entonces pasa al número 3. Esa es la concepción, es un dato, una información aproximada que da el profesor Vidó Medina sobre el tema de la biología como tema de poder, y ese fenómeno, ese ejemplo podemos llevarlo a la sociedad actual y podemos comenzar a hablar de los partidos políticos y el señorío, el predominio de los partidos políticos, la existencia de grupos y sectores agrupados con relación a la fuerza para darle paso a este, cerrarle a este. ¿Cuál es su visión usted como politólogo y conocedor, convivencia sobre lo que está pasando actualmente en la República Dominicana, la partidocracia en la República Dominicana, ¿verdad, ingeniero? Sí, ciertamente la noción de poder que emana el doctor, siempre he recordado, un hombre muy honesto y humilde, José Joaquín Vidó Medina, tiene que ver, está muy bien, es una ilustración sobre lo que es el poder. Y él habla ahí del poder como influencia. No lo hace como Max Weber,
y lo ilustra aún mejor para que uno tenga un mayor nivel de comprensión. Eso viene de una doctrina biológica del biologismo que es el darwinismo social, principalmente incentivado en el aspecto político por Herbert Spencer, que fue quien introdujo la visión del biologismo en el asunto de las ciencias políticas y del poder. Ciertamente, el poder es una influencia que se genera donde unos se someten a otros. Pero en la ilustración que hace el siempre recordado doctor José Joaquín Vidó Medina, habla hasta de un comportamiento en contraste, porque primero está lo que es la confrontación, ¿verdad? Y luego de esa confrontación, entonces viene la resignación de ocupar el lugar que le toca, dependiendo del resultado que obtenga de la contienda, ¿verdad? Entonces, eso es el poder se impregna ese aspecto y es muy importante porque muchas personas lo ven como, confunden el poderío, como lo definía Maurice Duverger, con el poder. El poder es algo como una fuerza magnética que ejerce una influencia sobre los demás, pero el poderío es una imposición. Es una sobredosis del poder donde se aplica de manera mecánica para que el otro sea. Muy interesante, y no podríamos sostener sobre eso un amplio programa porque el país requiere que se hable de eso. Hoy día, por ejemplo, las ciencias políticas, que él la está analizando ahí, las ciencias políticas como la ciencia del poder. Hoy, las ciencias políticas, por ejemplo, en nuestro país, es, como se definía para Grecia, la administración de los negocios públicos. Y crearon un marco jurídico que se ha copiado de países, pero adaptado a lo que son los intereses de los grupos de poder en el país. La ley 340-06, su reglamento 449, para adaptarlo a la realidad, para hacer las acumulaciones, porque han perdido de vista lo que es el punto de vista de la educación del sujeto que va a la toma del poder o que va a dirigir los estamentos públicos. Doctor, hay que asumir, según su valoración, su enfoque, dentro de los grupos de los partidos políticos. Yo he observado los partidos políticos de la República Dominicana, los vengo observando desde mucho tiempo. Yo recuerdo en mi ciudad natal, el primer partido que yo conocí fue el Partido Dominicano. Mi padre precisamente era un trabajador de Central Romana y el Partido Dominicano era el partido único, que cuando a ustedes les pasaban listas, recuerdo que en una ocasión a mi querido padre, el presidente del Partido Dominicano fue a la casa y le cuestionó que él no estaba yendo a la reunión del Partido Dominicano. Mi papá en ese entonces habló con su jefe, que era el señor Luis Torres, y el señor Luis Torres le dijo al presidente del Partido Dominicano de la ciudad de La Romana: ese señor sale a las 7 de la mañana, llega a las 12 de la noche y tiene que volver nuevamente a las 4 de la mañana. ¿Cómo usted cree que con un tratamiento así ese señor puede asistir a la reunión del partido? No es posible que pueda asistir a la reunión del partido. Lo que quiere decir que desde ese momento yo he llegado a la conclusión de que en los partidos políticos hay que asumir una cultura de grupo. Sociológicamente hay que asumir un comportamiento grupal. Entonces, si uno no asume una actitud grupal, inmediatamente usted es descalificado, usted está lo echan hacia la derecha, lo echan hacia la izquierda, lo que quiere decir que la cultura de grupo, que es algo que lo estudiamos dentro de la sociología, también se aplica en los partidos políticos, porque los partidos políticos nuestros se han dividido muchísimas veces, ¿verdad? Sí, ciertamente, con discípulo, licenciado Luis Montero, politólogo también. Los partidos se definen como agrupaciones, donde es una asociación de personas
que propugnan en sentido general por un interés común a través de para lograrlo utilizan el partido para lograr esos intereses de manera mancomunada, ¿verdad? Sin embargo, si uno toma una estratificación de la sociedad cogiendo el folleto número 2 de Ciencias Sociales que aplicó el PLD, por ejemplo, en su tiempo, y tomando la estratificación que hace Carlos Marx y otros, los partidos son una fotografía de la sociedad. Entonces los distintos grupos ingresan a los partidos, entonces se da un conflicto de intereses y es como los peces que viven en un mar activo que tienen que obrar en función de la corriente para sobrevivir, porque ahí cada quien quiere ser el sujeto protagónico, el que mayor influencia tenga, para tratar de imponer su voluntad y hacer más fácil la contienda para beneficio de sus intereses. Los partidos a veces se convierten a lo interno en grupos de interés y grupos de presión. Grupos de interés por la lucha que se origina en función del protagonismo que debe jugarse a nivel protagónico, y grupos de presión en manera de cómo a través de la influencia lograr imponer su punto de vista. Entonces, en el mundo entero, todas las agrupaciones, hasta la misma Iglesia Católica, usted ve la composición en el Vaticano y observa todas las iglesias y usted se da cuenta que hay una estratificación del poder, y como tal, entonces se obra desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, y se da esa lucha. A veces la gente no la nota porque no la exteriorizan en las iglesias, pero los partidos son más abiertos y se exteriorizan. O sea, simplemente los partidos, en conclusión, son una fotografía de la realidad de clases de la sociedad, y como tal, todos esos conflictos que se dan a lo interno de la sociedad se van a los partidos políticos. Y como tal, y como dice Charles Darwin, ahí sobreviven los más actos, o sea, los que tienen más poder son los que ocupan posiciones y que controlan la toma de decisiones del partido. Correcto. ¿Cómo evalúa usted, colega, ese único gallo que no tuvo quien le sucediera, que primó por muchos años con gran conocimiento, con grandes aportes? Muchos lo califican como aporte positivo, otros califican como su aporte ha sido negativo. ¿Cómo te califica ese único gallo que primó en el Partido Reformista Social Cristiano, que fue Balaguer, que no desarrolló su condescendiente? Ciertamente se adoptó porque los partidos tienen una serie de estamentos. Por ejemplo, a veces es simplemente presentan una estructura frente a la Junta con una declaración de principios, pero en el fondo la mayoría no tiende a crear esas estructuras y a dominar con las estructuras, o sea, no aplican el centralismo democrático. Entonces, simplemente, como en muchas otras asociaciones, en vez de guiarse por esa serie de principios, por esa estructura, se guían por el líder. Y simplemente lo que se primó en ese partido fue que todo se originó alrededor de esa figura absorbió todo, y de hecho su legado como partido ha ido desapareciendo porque no se creó esa estructura, contrario a Juan Bosch, que creó un partido, el PLD, que ese partido es uno de los partidos en su tiempo mejor organizado de América Latina. Probablemente estaba casi a la par, no muy lejano, del Partido Comunista de Cuba. Es decir, tiene una estructura compuesta por organismos, regida por un centralismo democrático, mientras que acá no. O sea, a veces y generalmente cuando se da ese tipo de liderazgo carismático, que es liderazgo que podríamos situar al doctor Joaquín Balaguer, pues no se crean estructuras ni nada, sino solamente se toma como parte el carisma del líder, y todo lo que dice el líder es lo que va. Correcto. Para retomar el tema del Partido Reformista, darle continuidad
a lo que es el tema de los partidos políticos, del Partido Reformista hasta los demás partidos actuales. Yo recuerdo, yo estaba joven, en mi ciudad natal tuve la oportunidad de ver en el escenario uno de los partidos más fuertes con un sector de clase media en su alrededor, que fue el partido La Línea Roja del 14 de junio en su fundación, que vestían con una blusa verde, una camisa verde y un pantalón negro. El partido La Línea Roja del 14 de junio lamentablemente tuvo un gran líder que se inmoló, ¿verdad?, siguiendo y contando con la expresión cubana de que había que hacer la revolución como lo había hecho Fidel, se inmoló en la montaña, ¿verdad?, como fue el caso de Manolo Tavares Justo. Más adelante siempre veía en el escenario la Unión Cívica, que se ponían unos sombreritos de cana, pero también vi al partido, el Machete Verde, el Social Cristiano, que estuvo en su estructura mucha gente con buenas intenciones, con voluntad, y esos partidos también se fueron desboronando, unos fueron a Reformistas, otros fueron al PQD, otros fueron al PRD, etcétera, etcétera. Sí, fíjese, si tomamos la composición social dominicana, entonces nos vamos a dar cuenta, porque tengo que citar en estos casos obligatoriamente al profesor Juan Bosch, porque y a Franklin J. Franco, ellos definen y describen bien lo que es la formación de los partidos en República Dominicana y el protagonismo que se dio entre los bolos y los coludos, entre los rojos y los azules. Eso ha venido por una tradición, pero ciertamente debido a la realidad social dominicana, esos partidos, como no son partidos estamentados en lo que es el fundamento, como define el marxismo, de clases, esos partidos pues ni tampoco con una ideología, más que simplemente asumen una forma de creencia y que es la obtención del poder simplemente y encausan acciones hasta ahí, como cualquier acción que que haga cualquier persona, esos partidos se van desmoronando. Primero, la Unión, por ejemplo, el 14 de junio, que fue el que formó y lideró Manolo Tavares Justo y un grupo prominente de dominicanos o de dominicanos prominentes que hicieron frente, que confrontaron a la dictadura de Trujillo. Fue un movimiento, podríamos decir un movimiento cívico, porque en él había una confluencia de diferentes ideas, principalmente ideas liberales. Podrían haber algunos personas con unas ideas progresistas más profundas, quizás socialistas, marxistas, no socialistas. Y luego, después de la que se dio, porque recuerde que Manolo no respaldó en la campaña a Bosch, pero después que hubo el golpe de Estado, luchó por la vuelta a la constitucionalidad y ahí pereció en las manaclas. De ahí entonces surge la línea roja del 14 de junio, ya con una vertiente ideológica basada, su ideología era el marxismo, leninismo. Eso, de ahí vinieron los corecatos, se fue dividiendo y se fue como también a la par de esos partidos del social cristiano, del PRD del social cristiano, también estaba el Movimiento Popular Dominicano, que fue fundado en 1956, y entonces se daba esa confluencia. Por ejemplo, la diferencia que existe es que el Partido Social Cristiano, Revolucionario Social Cristiano, era un partido doctrinario. Inclusive la CAS es un legado del Partido Revolucionario Social Cristiano, y una serie de líderes como Guillermo Carán y otros se formaron. El mismo José Joaquín Puello estuvo en el Social Cristiano, Alfonso Moreno Martínez. Esas personas estuvieron formados, el doctor Víctor Livio Cedeño de San Juan y una serie de gente se formaron justamente en ese Peña, se formaron en ese partido. Ese partido era una escuela y tenía colaboración mucho con la Escuela de Formación Política en Costa Rica. Ejerció mucha influencia el gobierno de José Figueres. Y entonces ellos formaron cuadros y mandaron mucha gente a estudiar. Es decir, ellos crearon una estructura, pero
después de 1900, de la selección del 74, que fue donde llevaron a Alfonso Moreno Martínez como candidato presidencial, después tuvo Jaime Manuel Fernández también, del movimiento masónico, que fue una figura clave. Ellos se fueron disuadiendo y se fueron a distintos partidos PRD, reformistas, por ejemplo Guillermo Carán, una voz Javier Castillo, y esa gente cayeron en el partido reformista, mientras que otros se fueron al PRD y otros llegaron al PLD. Unión Cívica, después de la derrota que sufrió Viriato Fiallo en las elecciones de 1962, se fue digregando porque más bien que un partido era una agrupación político coyuntural, donde no tenía ese arraigo, ni tampoco, como acontece en República Dominicana, uno de los partidos después del social cristiano que ha tenido una formación de cuadros, ha sido el Partido de la Liberación Dominicana y algunos partidos de izquierda que mandaron a estudiar personas y que han formado, pero que se ha descontinuado la formación. De ahí que usted ve el desmoronamiento y usted ve cómo hoy se ve erosionando el partidarismo político, y probablemente hay quienes prevén que en el futuro van a haber otros estamentos que no van a ser los partidos políticos. Solís, con relación al desmembramiento de los partidos políticos y de manera particular la izquierda, que no ha cuajado, no ha podido cuajar en República Dominicana, y la transformación que ha tomado el Partido de la Liberación Dominicana, vamos a hablar de eso, pero vamos a hacerlo después de nuestros anunciantes. Arriba, por favor. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master Centro Automotriz en la Charles de Golf frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master.